Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso tiene una característica fundamental y es que es un tejido excitable, ¿sí? Que esto nos permite la transmisión, la generación de impulsos nerviosos que permiten la comunicación y la regulación de la mayoría de los tejidos del cuerpo. Tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino tienen como objetivo común conservar las condiciones controladas dentro de los límites que mantienen posible la vida, ¿sí? Es decir, mantener la homeostasis. El sistema nervioso regula todo mediante la transmisión de lo que se llaman potenciales de acción, impulsos nerviosos, mientras que el sistema endocrino, como vamos a ver más adelante, se encarga de mantener la homeostasis mediante la liberación de hormonas. El sistema nervioso también es responsable de nuestros pensamientos, percepciones, conductas, recuerdos, ¿sí? Además de ser responsable de quien genere todos los movimientos voluntarios. Vamos a ir viendo lo de aparte, ¿sí? Porque es muy grande para que vayamos entendiendo todo. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo está organizado el sistema nervioso. El sistema nervioso se divide, lo vamos a dividir en dos grandes grupos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es el sector que se encuentra dentro del cráneo y contiene unas 85.000 millones de neuronas. La médula espinal está conectada al encéfalo a través del foramen magno del hueso occipital y se encuentra rodeada por los huesos de la columna vertebral. La médula espinal contiene unas 100 millones de neuronas. El sistema nervioso central se encarga de procesar toda la información sensitiva aferente, es decir, todo aquello que sucede en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero que nosotros lo captamos a través de receptores sensitivos, le llega al sistema nervioso central y este lo procesa. También acá se produce, es la fuente de los pensamientos, de las emociones, los recuerdos. Y que nosotros escribamos, nos movamos, tiene su origen también en que el sistema nervioso central envía impulsos nerviosos que estimulan a los músculos para que se contraigan o se relajen. El sistema nervioso periférico está formado por todo el tejido nervioso que se encuentra por fuera del sistema nervioso central. Los componentes del sistema nervioso periférico son ganglios, nervios, plexos entéricos y receptores sensitivos. Un nervio es un haz, ¿sí?, de cientos de miles de axones, que además contienen tejido conectivo y vasos sanguíneos, que se encuentran fuera del encéfalo y la columna de la médula espinal. Cada nervio tiene un camino definido, sí, sigue un recorrido y se encarga de inervar un sector específico del cuerpo. Hay 12 pares que emergen del cráneo y 31 que emergen de la médula espinal. Acá vamos a ver en este dibujito, nosotros eh, tenemos el encéfalo, ¿sí?, y la médula espinal, que corresponden al sistema nervioso central, y luego tenemos el sistema nervioso periférico con sus nervios craneales, que son aquellos que salen del cráneo, y sus nervios espinales. Ahora vamos a ver estas dos cosas. Bien, ahora, el sistema nervioso periférico tiene una división sensitiva y una división motora, ¿sí? En la parte sensitiva también se llama aferente, y es aquella que conduce señales hacia el sistema nervioso central desde los receptores sensitivos del organismo. ¿Qué va a hacer? Va a proveerle al sistema nervioso central información sobre los sentidos somáticos y los sentidos especiales. ¿Qué hablamos? Receptores táctiles, térmicos, dolor, gusto, olfato,
visión, audición, equilibrio. Toda esa información es captada por el sistema nervioso periférico, su división sensitiva. Ahora bien, tiene una división motora. La división motora es aquella eh, que va a conducir las señales desde el sistema nervioso central hacia los efectores. Es la parte eferente del sistema nervioso periférico. Esto a su vez se divide en el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es el voluntario. Es aquel que controla o lleva las señales del sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos, músculos voluntarios. Ustedes están tomando apuntes en este momento, lo están haciendo gracias a que la señal de tomar apuntes sale del sistema nervioso central y va hacia los músculos de su mano a través del sistema nervioso periférico somático. Es 100% voluntario. Ahora, el autónomo es aquel que lleva las señales desde el cerebro hacia músculos lisos, cardíaco y glándulas. Y es involuntario. Ustedes no se dan cuenta, pero mientras están tomando apuntes, están respirando. Siguen haciendo la digestión del mate y las galletitas que se estuvieron comiendo. Su corazón sigue latiendo. Por lo tanto, esa parte es controlada por el sistema nervioso periférico autónomo, ¿sí? Que lleva esas señales eferentes desde el sistema central, del sistema nervioso central hacia esos músculos efectores involuntarios. Y esta parte involuntaria se divide a su vez en tres más: simpático, parasimpático y entérico. ¿Por qué lo vamos a dividir en simpático y parasimpático? Porque generan acciones opuestas. El sistema nervioso simpático lo que va a hacer es ejecutar todas las acciones de actividad y emergencia. En cambio, el sistema nervioso parasimpático lo que genera son actividades de reposo y de digestión. Poniéndolo en un ejemplo, mientras ustedes están en sus casas y están acostados, de golpe sienten un ruido. Lo primero que se les cruza por la cabeza es que hay alguien intentando entrar a su domicilio. Dentro de ustedes, sus pupilas se contraen, sus músculos se tensan, empieza una descarga de adrenalina y ustedes, su corazón late más rápido. Se levantan a ver y resulta que era el gato que estaba entrando. Cuando ven que es el gato, se empiezan a relajar y vuelven a acostarse. ¿Sí? Acá actuaron dos sistemas nerviosos totalmente opuestos. El simpático, preparándolos para el momento de la actividad, de la emergencia, del actuar ante la posibilidad de que hubiera una persona entrando a su domicilio. Y luego el sistema nervioso parasimpático, que se encarga de reposar y volver todo a la calma. El sistema nervioso entérico es el que está limitado al tubo digestivo, ¿sí? Solo lo encontramos en el digestivo, y se encarga de inervar parte del sistema digestivo. De todas maneras, el sistema nervioso entérico actúa en conjunto con el simpático y el parasimpático. No actúa solo, al menos no siempre. Bien, entonces acá yo les mostraba en este dibujito el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Donde el periférico tenemos los plexos entéricos también y los receptores sensitivos de la piel. Bien, ahora vamos con un ejemplo. Yo les dije que la división sensitiva del sistema nervioso periférico toma las señales de lo que está sucediendo a través de los sentidos somáticos o los sentidos especiales. Un ejemplo va a ser cuando ustedes tienen frío. Baja la temperatura, hace frío.
Por lo tanto, los sentidos somáticos llevan la información a través del sistema nervioso periférico, con señales sensitivas aferentes, hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso central procesa esta información y dice, ok, hace frío, hay que abrigarnos. Y no solo hay que abrigarnos, como vamos a tardar tiempito en que el calor por el abrigo haga efecto, también vamos a generar escalofríos para que los músculos entren en calor. Entonces, el sistema nervioso central envía la información, una eferencia motora, a dos partes. Una, el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático, habíamos dicho que actuaba sobre el músculo esquelético. ¿Sí? Todo esto estamos simulando que esto ya es sistema nervioso periférico. Por lo tanto, ustedes se van a levantar y van a ir y van a agarrar un buzo y se lo van a colocar. Pero, ¿cómo hacemos el tema del sistema del escalofrío? Bien, envía la información al sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso autónomo, la parte de lo que vendría a ser el sistema nervioso simpático, y empieza a generar eh, escalofríos. ¿Sí? El escalofrío son espasmos, ¿sí? Que suceden y se genera ese escalofrío, ese movimiento, y ese movimiento genera calor. Por eso, cuando hace frío, tendemos a movernos incluso de forma inconsciente. Ahora, ¿cuáles son las funciones del sistema nervioso? Bien, las funciones van a ser tres o las vamos a clasificar en tres. La función sensitiva, la función integradora y la función motora. Las funciones sensitivas, ¿sí? Los receptores sensitivos van a detectar los estímulos internos, como el aumento de la tensión arterial, y los externos, como el frío o la lluvia que cae sobre nuestro brazo. Esta información sensitiva es transportada hacia el encéfalo y hacia la médula espinal a través de los nervios craneales y nervios espinales. Luego tenemos la función integradora. En la función integradora, el sistema nervioso procesa la información sensitiva, analizando y tomando decisiones para efectuar las respuestas adecuadas. ¿Sí? Esto se conoce como integración. Es decir, ok, hace frío, necesitamos abrigarnos. O hace frío, prendamos la estufa. La función motora, ¿sí? Vendría a ser la tercera parte, que es que una vez que la información sensorial se integró en el sistema nervioso central, este va a generar una respuesta motora adecuada mediante la activación de efectores, que van a ser músculos y glándulas. Por lo tanto, si la información sensitiva que llegó al cerebro es hace frío o bajó la temperatura, el sistema nervioso central lo va a integrar diciendo, ok, hay que abrigarnos, y le va a mandar la información a nuestras piernas, a nuestros músculos, para que vayamos, nos levantemos y nos abriguemos. ¿Sí? Sucede lo mismo cuando suena el teléfono y uno lo atiende. Bien. Histología del tejido nervioso. ¿Cómo está compuesto el tejido nervioso? Bueno, tiene dos tipos de células, las neuronas y las neuroglias. Estas dos se combinan de maneras distintas para formar distintas regiones del sistema nervioso. Eh, Forman todas las redes de procesamiento complejo dentro del encéfalo, las neuronas y las médulas espinales. Y también conectan regiones del cuerpo con el encéfalo y la médula espinal. Es decir, no están solamente ubicadas en el encéfalo y la médula espinal. Las neuronas son células altamente especializadas, capaces de alcanzar grandes longitudes y de realizar conexiones sumamente complejas o intrincadas con otras células. Eh, las neuronas también realizan la mayoría de las funciones propias del sistema nervioso, como todo lo que es sensación, pensamiento, recuerdo, el control de la actividad muscular, la regulación de las secreciones glandulares, ¿sí?
Cuando hablamos de alcanzar grandes longitudes, son realmente grandes longitudes, que si yo les paso a ustedes por la planta del pie una pluma, ustedes lo sientan, es gracias a que hay una neurona que va desde ahí hasta la base del encéfalo, ¿sí? Para que entiendan la longitud que pueden llegar a alcanzar. Eh, Como son tan especializadas, perdieron la capacidad de dividirse por mitosis. Por lo tanto, no pueden reproducirse, ¿sí? Las neuroglías son células que son mucho más pequeñas que las neuronas, pero superan el número a estas, ¿sí? Son hasta 25 veces más eh, las neuroglías, perdón. La neuroglía va a sostener, nutrir, proteger a las neuronas, va a mantener el líquido intersticial que baña cada neurona. Y a diferencia de las neuronas, la neuroglía sí se puede seguir dividiendo durante toda la vida e incluso ocupa espacio que se pierde si a una neurona se muere. ¿Sí? Ahora vamos con las partes de la neurona. Bien, bien. Partes de la neurona. Lo vamos a dividir en tres partes iniciales, ¿sí? Cuerpo, cuerpo o soma, dendritas y axón, ¿sí? Esas son las tres partes principales. El cuerpo o soma contiene un núcleo, aquí, y los típicos orgánulos celulares, ¿sí? Tienen ribosomas, mitocondrias, aparato de Golgi, tienen todo. Eh, sí tiene la particularidad de las neuronas, que son los cuerpos de Nissl, que son cúmulos importantes de retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Estos, que vendrían a ser acá, pongamos que esto que está acá, estos cuerpos, sí, eh, sirven para, recuerden que en los retículos endoplasmáticos se sintetizan proteínas. Bueno, en los cuerpos de Nissl sirven para reemplazar diversos componentes celulares que permiten que la neurona crezca, ¿sí? Y regenerar también partes dañadas de los axones. Después tenemos la dendrita, que es la porción receptora o aferente. ¿Qué es esto? ¿Sí? Los pelitos, básicamente, de ese cuerpo. Eh, la dendrita también se denomina como árboles pequeños, son como las pequeñas ramas o la copa de un árbol. Como les dije, son la parte receptora y suelen ser cortas, ven que no son muy largas, y ser abundantes. También, ¿sí? Recuerden que esto también es citoplasma, contiene mitocondrias, cuerpos de Nissl e incluso algunos otros orgánulos. Y por último tenemos el axón. El axón es una proyección cilíndrica, ¿sí? Que se extiende desde el soma, acá, desde esto, y propaga el impulso nervioso hacia una neurona, un músculo o una glándula. Es decir, que el impulso nervioso va de acá y va siguiendo el recorrido, ¿sí? Hasta llegar a los terminales axónicos y enviarlo hacia otra neurona. Em, Las axones son únicos, es un solo axón, ¿sí? Es cilíndrica, bien larga normalmente,
tenemos el segmento inicial, ¿sí? Donde está el cono axónico, que es como el sector este donde se comienza, donde se une. Y esta área se llama zona gatillo, que es desde el lugar donde inicia el movimiento o la circulación del impulso nervioso. Bien. El axón contiene alrededor de su cuerpo, ¿sí? Contiene vainas de mielina, que son estas cositas costosas que vemos acá. Las vainas de mielina lo vamos a ver más adelante, pero permite que el impulso nervioso viaje a mayor velocidad. El axón finaliza, ¿sí? En lo que se llama el terminal sináptico, ¿sí? O las terminales axónicas, que es esto. Eh, que termina con una especie de botones, ¿sí? Que se ven acá, redonditos. Estos bultos o botones sinápticos son lo que nos permite que se liberen desde acá neurotransmisores, ¿sí? En este terminal axónico se liberan neurotransmisores que van a transmitir la información hacia otra neurona. Bien. Ahora, las neuronas no son todas iguales, si bien la imagen de esta neurona es la imagen típica que conocemos y dibujamos, las neuronas tienen distintas formas, tienen estructuras distintas y se clasifican de manera distinta, ¿sí? Según la estructura y según las funciones. Eh, entonces, según la clasificación estructural, tenemos las neuronas multipolares, las neuronas bipolares y las neuronas unipolares. Esta clasificación tiene que ver básicamente en dónde se encuentra el soma respecto del resto, ¿sí? Y cómo están ubicadas la dendrita respecto al resto de la neurona. La neurona multipolar es la imagen de la neurona clásica que nosotros conocemos. Contienen varias dendritas, un solo axón. eh, y este tipo de neurona se encuentra situada en el encéfalo y en la médula espinal. Luego tenemos neuronas bipolares que tienen una dendrita principal, ¿sí? ¿Ven? Un solo tallo ramificado. Y obviamente un solo axón. Este tipo de neuronas las encontramos en la retina, ¿sí? En el ojo, en el oído interno y en todo lo que es el área olfatoria del encéfalo. Y luego tenemos la neurona unipolar, ¿sí? Son neuronas cuyas dendrita y axón están unidos, ¿sí? Ven acá, es uno solo, están fusionados, ¿sí? Y el cuerpo celular se encuentra eh, como a la mitad, ¿sí? Emerge. Estas neuronas funcionan como receptores sensitivos que permiten que detectemos nosotros un estímulo sensitivo como el tacto, la presión, el dolor, la temperatura, ¿sí? Esta es la clasificación estructural. También hay células que no entran dentro de estos tres nombres, que tienen otro tipo de clasificación o otro nombre, y son aquellas ¿no?
que tienen nombre, el nombre del histólogo que las describió originalmente, o que tienen una forma o aspecto particular. El ejemplo son las células de Purkinje y las células piramidales, ¿sí? Que se encuentran en la corteza cerebral. Después tenemos lo que se llama la clasificación funcional. ¿Qué tenemos? Neuronas sensitivas o aferentes, neuronas motoras o eferentes, y tenemos las neuronas que se llaman interneuronas. Las sensitivas o aferentes eh, son aquellas que captan si tienen un receptor sensitivo, y acá tenemos una neurona sensitiva, que es esta, ¿sí? Tenemos un receptor sensitivo, que son las dendritas de uno, un axón, ¿sí? Que lleva la información desde ese receptor sensitivo, que puede ser el ojo, que se encuentra en el ojo, en la retina, hacia el sistema nervioso central. Esa información se traslada a una interneurona, que suele ser una neurona multipolar. La neurona interneurona son, como les dije, neuronas de asociación, que se encuentran casi todas dentro del sistema nervioso central y que funcionan en comunión entre la sensitiva y la motora. La información pasa del axón de la neurona sensitiva hacia las dendritas de la interneurona y es trasladada de la interneurona hacia las dendritas de la neurona motora, ¿sí? Y esta información es trasladada, o este impulso es trasladado hacia los efectores ovulantes, ¿sí? Hacen este recorrido. Ahora, vamos con las neuroglías, ¿sí? En general, las neuroglías o las células gliales son mucho más pequeñas que las neuronas, pero se encuentran de manera mucho más numerosa, ¿sí? No pueden generar ni propagar potenciales de acción, pero sí pueden dividirse y multiplicarse en el sistema nervioso llamaduro. Como les decía, en caso de una lesión o una enfermedad, la neuroglía va a multiplicarse para rellenar los espacios que anteriormente ocupaban las neuronas, ¿sí? Para que el espacio no quede así. Hay 6 tipos de neuroglías, ¿sí? De células gliales. 4 se encuentran solo en el sistema nervioso central y los otros 2 tipos están presentes en las células en el sistema nervioso periférico. Las del sistema nervioso central son los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía y los ependinocitos. Y las células del sistema nervioso periférico son las células de Schwann y las células ependinocitas. Vamos con los astrocitos y luego vamos a ir viendo imágenes para que les sea más sencillo. Los astrocitos tienen forma de estrella, ¿sí? Tienen muchas prolongaciones celulares, son las más largas y las más numerosas de la neuroglía, y tienen distintas funciones que se las voy a mostrar, pero primero voy a mostrar la foto de la del astrocito. Acá tenemos un astrocito protoplasmático, ¿sí? Acá tenemos otros astrocitos, fíjense que son como estrellitas. Eh, las funciones de los astrocitos son las siguientes, ¿sí? Tienen una estructura llena de microfilamentos y que le van a dar mucha resistencia y van a ser el sostén para las neuronas. También los astrocitos lo que hacen es envolver los capilares sanguíneos del sistema nervioso central para así aislar a las neuronas de las diferentes sustancias potencialmente nocivas de la sangre. Eh, Incluso de compuestos químicos, ¿sí? Que pueden llegar a estar en la sangre y que si no estuvieran los astrocitos para
disminuir la permeabilidad, podrían ingresar, ¿sí?, al sistema nervioso y dañar. Todos estos forman parte de lo que se llama la barrera hematoencefálica, que lo vamos a ver más adelante, y restringe el paso de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial del sistema nervioso central. Tienen una función en el embrión, en el desarrollo cerebral, que permite que las neuronas se interconecten entre ellas, crezcan, migren y demás. También los astrocitos contribuyen a que el ambiente químico, las condiciones químicas, sean las adecuadas para que se generen los impulsos nerviosos. Es decir, van a regular que haya suficiente potasio, que haya suficiente sodio, van a recapturar todos los neurotransmisores excedentes, ¿sí? Y van a permitir el paso, ¿sí?, de nutrientes y otras sustancias buenas entre los capilares sanguíneos y las neuronas. Y los astrocitos también desempeñan una función en el aprendizaje y en la memoria porque ayudan, ¿sí?, a la formación de la sinapsis. O luego tenemos los oligodendrocitos, las microglías y los epidendmocitos. Acá se los muestro. La microglía, acá la tenemos en verde. Los oligodendrocitos pueden hacer estas estructuras tipo pulpos que se encuentran acá. Y en los epidendmocitos vienen a ser estos que se encuentran acá. Bien. Los oligodendrocitos son células similares a los astrocitos, pero tienen un poquito más, un tamaño más pequeño y menos prolongaciones. ¿Qué va a hacer? Los van a ayudar, ¿sí?, y van a determinar la formación y el mantenimiento de la vaina de mielina en el sistema nervioso central. ¿Sí? La vaina de mielina es una cubierta así con múltiples capas que contienen lípidos, proteínas y que va a envolver y aislar ciertos axones y aumentar la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. ¿Sí? Cuando hay mielina significa que el axón está mielinizado. Luego tenemos las microglías, son pequeñas células, ¿sí?, que tienen pequeñas prolongaciones, casi cual espinas, ¿sí?, y la microglía cumple funciones fagocíticas, muy similar a los macrófagos en el resto de los tejidos. La microglía va a eliminar los restos de células y residuos celulares que se van formando durante el desarrollo normal del sistema nervioso y obviamente van a fagocitar microorganismos y tejidos nerviosos dañados. Y por último, los ependemocitos son células ependimarias que tienen una forma media cuboide o cilíndrica y están distribuidas en una capa, así en una monocapa, es decir, una capa de una sola línea de células que contienen microvellosidades y cilios, ¿sí? Esto tapizan los ventrículos cerebrales, el conducto central de la médula espinal, que son espacios donde hay líquido cefalorraquídeo, que es el que se encarga de la protección y la nutrición del encéfalo y de la médula espinal. ¿Cuál es la función de los ependemocitos? Producir, controlar y contribuir a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y obviamente formar parte de lo que se llama la barrera hematoencefálica. Entonces ahora lo vamos a repasar acá en la imagen. Tenemos los astrocitos, ¿sí?, los oligodendrocitos que están acá, ven que está, tiene como una especie de puntito que está tocando distintos axones, las microglías, acá también tenemos otro astrocito que está, fíjense, tocando o envolviendo el capilar sanguíneo, y acá tenemos los epidendmocitos con su figura media cuboide y sus microvellosidades y cilios. Ahora, ¿cuáles son las células
las neuroglías del sistema nervioso periférico son dos. Una son las células de Schwann y la otra son las células satélites. Las neuroglías del sistema nervioso periférico va a rodear por completo los axones, perdón, y los cuerpos celulares del sistema nervioso periférico. Una de estas son las células de Schwann, ¿sí? Las células de Schwann rodean los axones del sistema nervioso periférico, similar a los oligodendrocitos, que forman la vaina de mielina, con la diferencia que un oligodendrocito mieliniza varios axones, mientras que cada célula de Schwann mieliniza un único axón. Entonces, si vemos acá, teníamos un oligodendrocito que estaba tocando varios axones, ¿sí? En cambio acá tenemos una célula de Schwann, acá, tocando un pedazo de un axón. Y acá tenemos otra célula de Schwann, y acá tenemos otra célula de Schwann, ¿sí? Cada célula de Schwann genera una vaina de mielina en un único axón. También, las células de Schwann pueden rodear por completo, ¿sí? Axones amielínicos, es decir, axones sin mielina, y puede haber varios axones. ¿Ven? Acá tenemos una célula de Schwann rodeando o capturando varios axones, ¿sí? Amielínicos. Puede ser 20 o más axones amielínicos. Una cosa que es sumamente importante es que como la célula de Schwann está rodeando el axón y se encarga, si ven acá, tenemos la vaina de mielina rodeando la célula de Schwann, se encarga de participar en la regeneración axónica. Lo que hace que ante el daño de esa vaina de mielina, en el sistema nervioso periférico sea mucho más sencillo de restaurar, ¿sí? O de regenerar ese axón. En el sistema nervioso periférico, central, perdón, es mucho más difícil esta regeneración. Luego tenemos también las células satélites, que son células aplaneadas que están rodeando a los cuerpos celulares de las neuronas, en los ganglios del sistema nervioso periférico, y que dan soporte estructural, ¿sí? También ayudan a regular los intercambios de sustancias entre los cuerpos de las neuronas y el núcleo intersticial. Acá tenemos una imagen de una célula satélite, ¿sí? Cerca de una neurona en un ganglio. Bien, ahora vamos a hablar del tema de la mielinización para que no se haga lío. Como habíamos dicho, los axones suelen tener una vaina de mielina, sí, que está constituida por múltiples capas de lípidos y proteínas, es decir, que se encuentran mielinizados. ¿Sí? Si ven acá, en esta imagen, acá, tenemos un axón y una vaina de mielina que está como enroscada, ¿sí? Son múltiples capas alrededor de ese axón. También hay axones que carecen de este recubrimiento, de esta vaina de mielina, y se llaman axones amielínicos. Hay dos tipos de células gliales, o neuroglías, que producen vainas de mielina. Una son las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y otro los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Las células de Schwann
comienzan a formar las vainas de mielina alrededor de los axones en el desarrollo fetal, ¿sí? Y cada célula de Schwann rodea varias veces, se va enroscando, ¿sí? Varias veces en un axón y cubre cerca de 1 milímetro de longitud de ese axón. A lo largo, ¿sí?, de todo el axón se encuentran en periodos regulares o a intervalos regulares interrupciones de esta vaina de mielina denominadas nódulos de Rampia. En el sistema nervioso central, un oligodendrocito mieliniza diferentes segmentos de varios axones, ¿sí? Están como ese pulpito que habíamos visto en unas imágenes anteriores, eh, está, ¿sí?, mielinizando distintos segmentos. Cada oligodendrocito va a emitir unas 15 prolongaciones que son extensas y planas, que se van a enrollar alrededor de los axones del sistema nervioso central para formar la vaina de mielina, ¿sí? Entonces, la estructura va a ser similar, solo que en el sistema nervioso central no lo genera una célula de Schwann, sino que lo genera el oligodendrocito, que está en varios axones en simultáneo. Los axones del sistema nervioso central tienen muy poca capacidad para regenerarse después de una lesión, ¿sí? Por lo tanto, eh, la cantidad de mielina va a aumentar, ¿sí?, desde el nacimiento hasta la madurez cerebral, y si se dañara en el sistema nervioso central, es muy difícil que se recupere. Y que haya eh, vainas de mielina nos va a incrementar la velocidad de la conducción de los impulsos nerviosos. Acá podemos ver en esta imagen un corte transversal, ¿sí?, de, en esta imagen tenemos un axón mielínico, en esta un amielínico, ¿sí? Acá podemos ver, esto vendría a ser el axón, esto central. Esto bordó en los alrededores viene a ser la vaina de mielina, ¿sí? Y acá tenemos de este lado el axón sin vaina de mielina y la célula de Schwann rodeando, ¿sí?, todos estos axones. Bien, no nos queda mucho, ¿sí? Es importante, habiendo visto todo esto, es entender que, porque lo he mencionado, eh, que el tejido nervioso se agrupa o se colecciona, ¿sí?, de distintas maneras, o se agrupan de distintas formas, ¿sí? Normalmente los cuerpos de las neuronas, los somas, se agrupan en núcleos, y los axones de las neuronas, ¿sí?, se agrupan en haces. Eh, bien. El ganglio, cuando hablamos de ganglios del sistema nervioso, está constituido por los cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, todas las somas o los cuerpos de las neuronas que se agrupan en el sistema nervioso periférico se denominan ganglios. Por el contrario, un núcleo va a ser un cuerpo de las neuronas localizado en el sistema nervioso central. Entonces, cuando hablemos de ganglio, hablamos del sistema nervioso periférico, y cuando hablamos de núcleo, hablamos del sistema nervioso central. Eh, los haces y los axones, ¿sí?, de los axones, se acomodan o se unen en lo que llamamos un nervio, ¿sí? Los nervios son haces de axones localizados en el sistema nervioso periférico. Los nervios craneales van a conectar al encéfalo con la periferia, mientras que los nervios espinales o raquídeos conectan la médula con la periferia, ¿sí? Si hablamos de tractos,
es un haz de axones que se encuentra localizado en el sistema nervioso central. Y los tractos lo que van a hacer es interconectar las neuronas de la médula espinal y el encéfalo. Por lo tanto, los nervios siempre hablamos, cuando decimos nervios, hablamos del sistema nervioso periférico, ¿sí? Desde el encéfalo a la periferia o desde la médula espinal a la periferia. Y cuando hablamos de tractos, hablamos de haces de axones que se están conectando la médula y el encéfalo. Bien. Nosotros en el corte que solemos ver y las imágenes que solemos tener de los cerebros, eh, siempre visualizamos, o sea, habla de la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿sí? Eh, las zonas blancas se suelen ver más brillantes y otras suelen verse más grisáceas. La sustancia blanca está compuesta principalmente por axones mielínicos, ¿sí? Y se ve blanca justamente por el color de la mielina. En cambio, la sustancia gris del sistema nervioso contiene los cuerpos celulares de las neuronas, las dendritas y todos los axones amielínicos, también las axones terminales y las neuroglías. Tienen un tinte grisáceo, ¿sí? Por estos cuerpos de níquel que hay en las células que le dan este color. Y porque prácticamente no hay mielina, que es lo que le da ese color más blanquecino. Esto no significa que no haya vasos sanguíneos, ¿sí? Simplemente este color es por la estructura, por cómo están ubicadas las neuronas y todo en el sistema nervioso. Si vemos a nivel cerebral, en la corteza, ¿sí? En lo que vendría a ser el encéfalo, la corteza es gris. La corteza es gris, ¿sí? Y el centro es blanco. Hay regiones, obviamente, en el centro también que son más grises. ¿Qué significa? Que en el encéfalo tenemos un centro lleno de axones mielínicos y un exterior o una corteza compuesta de los cuerpos celulares de las neuronas, ¿sí? Las dendritas, los axones amielínicos, axones terminales y las neuroglías. Todo eso se encuentra en mayor cantidad en la periferia, ¿sí? En lo que vendría a ser la corteza cerebral. En cambio, en la médula espinal es a la inversa. La sustancia gris se encuentra en el centro y los axones mielínicos se encuentran en la periferia, ¿sí? Entonces, en la médula espinal, la sustancia blanca envuelve el centro, que es más gris, ¿sí? Que tiene una especie de forma de H o de mariposa, eh, contra, ¿sí? Si lo ven, están invertidos. En la médula es más abundante la sustancia blanca que la sustancia gris, y en el cerebro también es más abundante la sustancia blanca que la sustancia gris. Lo que cambia es la ubicación. Uno está en el centro y otro en la periferia. Bien. Esto es todo por hoy. Me pueden mandar preguntas, sí, que tengan, y las vamos resolviendo. Muchas gracias.